acá, así sale toda mi cara en la primerísimo plano de la cosa. Cable, dame. Este acá. Y tenés ahí cargador. Ahora sí. Bien. Hoy trabajamos uno de los temas más interesantes a entender dentro del universo de reflexiones en torno al emprendedorismo político y particularmente a las transformaciones en el mundo de las políticas públicas, que tiene que ver con algo que vulgarmente se llama el seteo de agenda o agenda setting, como lo van a encontrar en la mayoría de la bibliografía de habla inglesa. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de estos términos? La ciencia política sí, sí, no sé, los politólogos. El resto, ¿alguna vez lo escuchó hablar, lo escuchó nombrar? ¿Sí? ¿En qué consiste? A ver quién me puede dar un pantallazo. Los escucho, no se maten. Ahí es, bueno. El seteo de agenda es una teoría que lo que plantea es que por un lado están los acontecimientos, que a su vez estos acontecimientos van a influir sobre los medios y que son los medios quienes van a básicamente influir principalmente sobre la ciudadanía, que en definitiva la relación entre los acontecimientos y la ciudadanía está fundamentalmente intermediada por los medios. Tenemos en cuenta que cuando se elaboró esta teoría no existían las redes sociales, por lo cual, a diferencia quizás de lo que pasa hoy, donde hay una relación más directa entre acontecimientos y ciudadanía, en aquel entonces, si alguien no te lo contaba, las cosas no pasaban. ¿No? Me recuerda a un proverbio que dice: si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, va a hacer ruido. Bueno, eso es algo parecido. Si hay un árbol que se cae en el medio del bosque pero no hay nadie para contarlo, no hubo ni árbol, ni bosque, ni nada. Y esto es un poco el juego que establece el seteo de agendas, donde se le atribuía, o por esta teoría, se le atribuye a los medios una doble capacidad. Por un lado, de decirnos sobre qué pensar. Es decir, mirá este quilombo. Y una segunda cuestión vinculada al cómo pensar. Esto es un quilombo, si no, pero claro, yo te lo presento desde el ángulo más espectacular, escandaloso, o lo que fuera, para tratar justamente de sensibilidad. Entonces acá aparecen como dos poderes. Reitero, en esta teoría primero nos vamos a enfocar en el poder de los medios tradicionales y ahora, a partir de este disparador, podemos ir a una discusión un poco más amplia. Van a estar vinculándolo con lo que habíamos visto en la primera clase, tratando de setear sobre qué pensar y cómo pensar al respecto. No sé si ustedes identifican algún tema que creen que se haya logrado instalar de esta manera, sea reciente, sea lejano. La interrupción voluntaria de la embarazo, seguro. ¿Por qué? Porque siempre estuvo latente el tema, por lo menos en el Congreso se trató de tratar, valga la redundancia, como 7 u 8 veces, Sí. pero nunca estuvo instalado en la ciudadanía de tal manera de que se hicieran manifestaciones, de que la gente saliera a la calle. Creo que fue. ¿Y crees que tuvo que ver con los medios? La diferencia entre esta ocasión y las otras? Sí. ¿Por qué? Por la relevancia que tuvo en las redes, seguro. Pará. Vamos
estamos hablando todavía dentro del De paradigma tradicional donde de las las redes tradicionales. Ok, no serían el actor. está bien. Perdón, igual hoy en día es muy difícil hacer un análisis de este tipo, Claro. porque las redes claramente son un vector de generación, de reproducción, de difusión. Claro, lo que pasa es que cuando yo personalmente tiro este ejemplo, porque yo cuando estudié en la facultad y estaba estudiando agenda setting, fue un momento de mucho auge de este tema de la interrupción voluntaria. Me acaba de dar una muy buena idea para explicar el segundo tema que quiero hablar. Esto va para los politólogos, voy a mezclar, voy a ir y volver de las dos partes de lo que quiero hablar. ¿Qué es el poder? Si quieren, los que estudian ciencia política pueden usar la definición tradicional de Dahl sobre poder. Te lo dejo. No es tener influencia sobre las personas. ¿Qué entendés por influencia? Saber avallazar a las personas o convencerlas o persuadirlas. Son dos cosas distintas. Avasallar o persuadir son dos cosas distintas. Sí, yo sé, pero pasa que, por ejemplo, entre los grupos políticos más grandes se persuaden entre ellos y a su vez esas personas avasallan a los que los siguen. Bien, vamos por partes, porque hay muchas definiciones del poder, o muchas dimensiones del poder. La primera, que quizás la definición más convencional, la desarrolló Dahl, lo que nos enseña es que el poder, podemos sintetizarlo en lograr que otro haga algo que no hubiera hecho que nosotros queremos que haga. Hacer que el otro haga básicamente lo que yo quiero. Better Plan, sí, tiene algo similar. Lo mismo. Sí. Bien. Esa es la primera dimensión de análisis del poder y que se manifiesta en el conflicto más evidente, ¿no? Digo yo, sea por las elecciones, sea mediante el gobierno, sea mediante los distintos dispositivos de ejercicio del poder, digamos, directo, logro torcer esa voluntad o someter esa voluntad. Esta es la dimensión más obvia del poder. Pero, un par de años después, un par de actores que después lean está en la plataforma de Canvas el texto que lo agregué hoy, que tiene que ver con ya la política no de los temas, sino de los no temas. ¿Por qué? Porque uno normalmente enfoca al poder desde su perspectiva positiva, en el sentido lo que se logra hacer sobre el otro. Pero hay algo que uno no ve, que es mucho más complejo, que tiene que ver con lo que no pasa. ¿Qué quiere decir esto? El poder también genera omisiones, o el poder también genera inacciones. Por poner un caso práctico, el temor reverencial, el miedo a la sanción, el miedo a las consecuencias, vayamos a lo micro. Pensemos en el lugar quizás de una pareja donde hay violencia doméstica. Y muchas veces las razones por las que una de las partes no acciona sobre el atacante es por el miedo a en qué se puede transformar o cómo se puede plasmar esa violencia. Entonces, sin ejercer la violencia, sin llegar a ejercer la violencia de manera directa, o hasta este capaz es un caso donde por lo menos hay una amenaza latente de violencia directa. Vamos a un caso peor, que es acoso laboral. ¿No? El acoso laboral, el problema tradicional que tiene el mobbing es que uno no acciona por miedo a las consecuencias que puede haber, entre ellas la falta de crecimiento profesional. Entonces, no es que la persona vino y dijo, no me denuncies porque te cago la carrera. Eso podría llegar a ser un ejercicio en algún punto del poder en el sentido tradicional de Dahl, de decir yo hago que vos no hagas. Capaz ni hace falta que yo diga nada, y el mero hecho de la relación asimétrica de fuerzas que hay entre un superior y un empleado hace que esa persona se autocensure. Por eso aparece
muchas veces que o personas famosas o personas con poder o demás logran muchas veces salirse con la suya sin que algo trascienda, más allá de por el ejercicio del poder directo, también, porque muchas veces las personas se autocensuran porque dicen ¿quién me va a creer a mí contra el diputado o el presidente? No, Mónica Lewinsky. ¿Quién me va a creer que Clinton me hacía? ¿No? Entonces, en ese esquema de situaciones aparece otra dimensión del poder que se ejerce ya no de manera unidireccional, como la primera faceta del poder que planteaba Dahl, donde yo determino al otro, sino una suerte, si se quiere, más bidireccional, donde yo ejerzo una influencia que el otro hace que se autocensure. Sin embargo, hay una tercera dimensión del poder que la desarrolló Lux en su crítica, si se quiere, o visión crítica sobre las otras dos facetas del poder, que es una cosa más radical, que lo que dice es, ojo, que hay un ejercicio del poder que tiene que ver con, déjame pensar la traducción española, como la subversión de las preferencias de las personas. Es decir, yo ejerzo el poder de forma tal que aquello que vos querés, te convenzo de no quererlo, o de reprimirlo, o de no darte cuenta que lo querés, y te instalo otra serie de agendas. Pongo un ejemplo práctico. Voy a ser hijo de puta con el ejemplo que voy a poner, gente que nos está viendo del otro lado. Si uno tiene una mujer pobre, pareja de mierda, contexto familiar choto, no tiene trabajo, tiene 16 años, vive en el culo del mundo y sus chances de tener una vida más o menos buena son muy, muy bajas. Queda embarazada. Dejemos la moral un segundo acá abajo de la mesa. Desde una perspectiva netamente de probabilidades, esa mujer va a tener una vida mejor, más fácil, más llevadera, con o sin ese bebé. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Que es más fácil criarte a vos solo que criar vos más uno. Digo, ¿sí? Bien, listo. Uno podría arguir desde el interés personal puro que si esa persona estaría desprovista de un canon moral determinado y solamente por una lógica utilitaria, maximizadora, egoísta, la acción más probable de esa persona sería abortar ese bebé. ¿Okay? Sin embargo, cuando empezamos a introducir en una sociedad una serie de construcciones culturales, de valores, de ideas, de principios, podemos hacerle creer a esa persona que abortar es malo. No que le conviene porque, no que le sirve para, bueno, es algo que le sirva para, puede que le sirva para ir al cielo, pero que esa acción individual que le podría recortar un mayor beneficio, nosotros decimos, no te creas esa historia, créete esta otra historia. ¿Se entiende? Podemos pensar en esto, 3 millones de cosas. Pagar impuestos es bueno. No, otro, ¿verdad? No, hay que pagar impuestos. ¿Por qué no? Porque qué hijos de puta que son los evasores. No son los mitos que se van instalando en una sociedad, que se van reproduciendo culturalmente, que se enseñan y se reproducen en los distintos círculos de formación de sentido y educativos, que van modelando la sociedad ya no por el ejercicio directo de el poder, sino porque empiezan a cambiar la conducta de los jugadores. De la misma manera, Argentina es uno de los países más anticapitalistas que hay, medido. ¿Sí? Medido. Entonces no necesitas a los socialistas pateándote en los tobillos y haciendo pelotudeces o a los corporativistas. Necesitas algo mejor, que es inocular la creencia de que el capitalismo es malo.
Entonces, ojo, porque hay una parte que tiene que ver con la dimensión de las creencias que es tremendamente potente y revolucionario para transformar realidades. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día, la creencia quizás que les puedo aportar es que el poder no es ni lo primero que vimos, ni lo segundo que vimos, ni lo tercero que vimos. O mejor dicho, el poder es todo eso y más. Y esas tres dimensiones, la interior, la de lo que no se ve y la que se ve, todo funcionando junto. Y el poder es más que la suma de esas partes. Es una serie de dispositivos complejos que se reafirman y hace que la gente con poder sostenga el poder y que la gente sin poder generalmente sostenga la falta de poder. Y que lo que nosotros estamos tratando de aprender en este curso o en esta diplomatura es justamente cómo cambiamos poder. Porque las políticas públicas no dejan de ser herramientas de asignación de poder. Entonces, estamos dando una batalla cada vez que nos embarcamos en algunas de estas discusiones que este curso propone en guerras de poder. Y si no entendemos que los intereses que podemos estar tocando son tremendamente complejos, y que cuando digo complejos me refiero a gente que puede estar inserta en creencias muy complicadas. Digo, en el caso del aborto, uno agarra a un feminista radical o agarra a un creyente ultraortodoxo y cualquiera de los dos te puede comer un garrón, digo, te puede hacer un quilombo, te puede matar a alguien, digo. Entonces, si no entendemos que los temas pueden congregar actores que por sus creencias o por su influencia, digo, sin entrar, digo, hay fundaciones que reciben muchísima plata para impulsar determinada agenda y jugadores que reciben muchísima plata para impulsar determinada agenda, y en el caso del aborto también del otro lado tenemos probablemente a la ONG más cara del mundo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que también recibe un montón de plata para impulsar otra agenda, que técnicamente es gubernamental, así que no vale la ONG porque es una organización gubernamental. Entonces, tenemos un Estado, por un lado, con miles de filiales operando, y por el otro lado tenés un montón de agendas que responderán a distintos incentivos, pero en síntesis no hay nada fácil sobre ese debate. Por eso tampoco nos debería sorprender que en el debate del aborto lo que menos quedó arriba de la mesa fue la discusión racional. O sea, no era análisis utilitarios, che, ¿qué pasó en los países dónde? Che, ¿qué pasó que en Estados Unidos cuando legalizaron el aborto, a partir de Roe versus Wade, bajaron los delitos y que se hizo 20 años después un análisis de chequeo empírico y se constató que efectivamente lo que se había verificado era cierto en Freakonomics? Digo, eso es ciencia, eso después podemos discutir si está bien, no, hay que corroborar que es lo hijo de puta, Venecia, lo que vos quieras, pero esa es la información. Y si vos querés tomar políticas públicas, mínimamente tenés que analizar la información. Sin embargo, si uno mira los discursos en torno al aborto, desde las mueren 100 millones de pibas por año, a, te voy a decir, pero no hay argentinos, no hay 100 millones de argentinos, no importa, mueren 100 millones de pibas, y los otros que dicen no, porque si uno tiene un perrito, no mata a los perritos, regala a los perritos. Digo, entre la señora de los perritos, el feto de plástico y las minas que festejan un aborto, digo, hay una serie de realidades en el medio que queda casualmente anulada por estas campanas tan extremas. Y eso nos trae a otro tema que a veces es importante. Que a las partes o a determinados jugadores, a veces, lo que les conviene es la invisibilización de los temas. ¿Qué quiere decir? Es probable que la mayoría de la ciudadanía esté de acuerdo con algún tipo de legislación menos restrictiva en torno al aborto que la actual. De hecho, dato, no es así. Pero, por ejemplo, mucha de esa gente no está de acuerdo que sea gratuito o que sea
cubierto en el PMO, digo, pero no importa, digo, toda una serie de discusiones más. Por ende, si entramos en la discusión moderada sobre el aborto, lo más probable es que salga. O sea, si logramos tener el debate en un paraguas de racionalidad, lo más probable es que salga. Entonces, de base ya tenemos una parte de la ecuación que lo que dice es, este no es un debate racional. Y no me interesa tener un debate sobre la chica de Santiago del Estero de 15 años que no puede abortar. No. Acá son la gente que en lugar de coger con forro, coge y aborta, coge y aborta, coge y aborta. Son todos pecadores, son hijos de puta, asesinos. Y es mentira que se mueren 100.000, se mueren 23. Las estadísticas del Ministerio de Salud dicen que son 23. Entonces no hay un problema de salud pública, porque son 23. Entonces, esto es mentira, no es importante y los que lo quieren hacer es porque son unos hijos de puta. Porque lo podrían tener en opción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a sonar esa campana que invalida a toda la otra parte, y uno dice, bueno, yo no quiero ser un hijo de puta. Entonces, yo no quiero ser un hijo de puta. Tampoco estoy tan convencido, la verdad que soy hombre, yo no aborto, medio que me chupo un huevo, pero bueno, me paro acá. Entonces, empezás a vaciar el medio, y del otro lado se para y dice, no, porque tiene que ser gratuito, tiene que ser a pleno, tiene que ser a fondo, tiene que ser aquello, tiene que ser lo otro, y todos los otros son tibios. Entonces, el que estaba acá que dice, pará, o voy con aquellos que son unos chupacillos, o vengo con esto que son unos buenos. Entonces, como que ese masismo, ¿no? Del medio, de la fantasía de la avenida del medio, se agota, se vacía. Y se pierde la posibilidad de tener una discusión en términos racionales. Hay muchos que tratan de callar debates. Quizás los casos más ejemplares tienen que ver con las corporaciones, por ejemplo las tabacaleras, financiando durante mucho tiempo a investigaciones para que salgan papers que digan fumar no mata. ¿Para qué? Para que los policymakers, no solamente fumar no mata, a los políticos financiar las campañas y coñarlos y ponerle guita y demás. ¿Todo para qué? Para que el ojo de los policymakers, de los tomadores de decisiones en el mapa de la política, mire para otro lado. Porque a veces lo mejor que requiere un sector es que nadie lo mire. Sobre todo si es un sector, por ejemplo, que genera externalidades o genera daños. De una industria contaminante que quiere que el Estado mire lo que está haciendo y se preocupe y legisle sobre la contaminación que ejercen. No. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Miren para otro lado. Pongamos un ejemplo claro. Yo soy una empresa contaminante en un pueblo donde básicamente toda la empresa, todo el pueblo vive de mi industria. Ya de por sí lo más probable es que la gente no tenga grandes incentivos para hacer quilombo. Pero si yo fuera el tipo encargado de asuntos públicos de la empresa, de vuelta, dejamos la moneda abajo de la mesa, ¿qué le diría? ¿Qué aconsejaría la empresa? Pongamos plata en las campañas de todos los partidos, financiemos la campaña de todos los intendentes, financiemos la campaña de todos los concejales, no importa quién gane, que no nos rompan la pelota. Pongo plata en todos los medios zonales, ¿no? Sponsoreo todas las cosas, relaciones públicas a 1000, porque todos van a tener un problema si se quieren meter conmigo. No estoy hablando de ir a pegarle un tiro a la puerta de la casa, que nunca se lo aconsejaría, pero sí de hacer que el otro se autocensure. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay también que entender es que el mapa es lo primero que nosotros tenemos que construir, el mapa de actores
es lo primero que nosotros tenemos que construir si queremos entender por qué las cosas están como están y por qué las cosas pueden ser distintas. Porque básicamente, si uno entiende la política y sobre todo el universo de las políticas públicas, en general, las partes en conflicto son poquitas. ¿No? Digo, si yo quiero hacer un cambio regulatorio sobre contaminación y soy un diputado aguerrido por la naturaleza y mi pueblo y mi hermano murió de cáncer por la contaminación y tengo grandes incentivos para hacer un cambio. La verdad, digo, si uno grafica un ring, es un boludo contra una empresa, digo. Un boludo que puede ser concejal, diputado, digo, o un boludo contra una empresa, o un boludo y su equipo, digo. ¿No? Si uno lo pone en esos términos, ¿no? Y pone corporación contra individuo, ¿quién gana esa pelea? La corporación. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza. Pero la política no depende solamente de los que están arriba del ring, sino de alguien más. ¿Quiénes? Yo creo que los ciudadanos, pero... Sí. Los votantes. Sí. Que en el análisis de esto los vamos a llamar los espectadores. Lo que hay que entender es que todo conflicto político es casi siempre, no casi siempre, todo conflicto político es un problema privado. Siempre y todo un problema privado. Que lo que se logra es socializar el interés. Pero siempre, toda pelea de política pública es un problema privado. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que entender es que hay dos juegos que tenemos que estar jugando. Uno es una partida de ajedrez contra el tipo que tengo enfrente, contra la persona que está afectada negativamente por los cambios que yo estoy tratando de lograr. Pero hay un segundo juego que tengo que estar jugando que tiene que ver con lograr que la mayor cantidad de espectadores se solidarice, se identifique y se apropie de la causa que yo estoy planteando. Y solo así vamos a lograr cambios que logren cambiar la relación de fuerzas. Entonces, ojo que uno a veces piensa esto en términos de quizás la parábola, la historia bíblica de David contra Goliat tiene un poco que ver con esto, en el sentido de no comerse el cuento de antemano que la diferencia de fuerzas explica el resultado. Justamente en el gran desafío de este juego, no me acuerdo si en la página, en el Canvas le pusimos el libro de David contra Goliat, si no buscan el PDF y bájenselo, es un gran libro. Hay uno que se escribió relativamente hace poco y explica eso. Dice que la verdad es que las grandes transformaciones las hacen muchas veces jugadores chiquitos, pero que tienen método, organización, empuje, tenacidad, garra. Sí, Ofelia. Ofelia creo que además cumple una gran ventaja, que es que Ofelia en realidad es un amplificador de audiencias. ¿En qué sentido? Ofelia, digamos, no tiene agenda propia, especial ahora por fuera de la agenda que tenía cuando lideraba un centro de estudiantes. Se apropió de algunas cosas, o mejor dicho, comparte algunas cosas que su segmento político maneja, pero ¿por qué es catapultada Ofelia hacia arriba por una estructura política? Por llegar al punto que tiene. Porque le permite a un grupo político que de otra manera no tenía forma de comunicarse con un segmento de electores
que de hecho es el segmento más difícil de llegar en términos de los medios que consumen, porque no consumen los medios tradicionales, no ven los programas de política. El tipo de cosas que consumen tienen más que ver quizás con el entretenimiento que con la información. Digo, le es difícil al político tradicional llegar a ese electorado y encontraron que en una piba le resultaba más fácil, quizás cediendo un poquito, tomando una banca, poder lograr que su mensaje y su influencia llegara a un segmento de la población que de otra manera no lo logra. Entonces, más que pensar que Ofelia tiene una agenda propia, hay que entender que en este caso Ofelia está siendo usada por una estructura mayor, y ahí habrá que ver si Ofelia es capaz o no de impulsar su agenda, con algunas particularidades que uno a priori diría no parece. Ofelia era antikirchnerista, Ofelia es más bien trotska, Ofelia es más del FIT que del kirchnerismo. ¿Qué pasó? Vamos a la segunda dimensión del ejercicio del poder. Si yo digo que Cristina es una hija de puta, no puedo ser diputada por el espacio de Cristina. Entonces, Massa dijo tantas cosas. Está bien. Y ahora Massa dice que no, que Macri es peor, y Malena sale a decir que el tema es que se vaya Macri, y Alberto dice, bueno, no era tan así, Cristina al final no era tan la peor presidenta de la historia de Argentina. Bueno, ¿quién es el gran jugador de poder acá? Cristina, que logró que todos se callen la boca y dejaran de decir que es una hija de puta. Digo, hermoso. Digo, el poder igual no es nunca unidireccional. Todos ejercen poder sobre todo, digo, y Fernández es otro jugador, y Massa claramente es otro jugador, y cada uno hace su juego. Pero también entendamos quién se come a quién. Digo, quién está influyendo sobre quién. Y en este caso daría la impresión que Ofelia, más que líder, más que reina, es peón. No está mal, no le resto mérito, esto es descriptivo. Digo, ojalá nosotros en la centro-derecha tuviéramos más Ofelias. Pero no deja de ser cierto que es un jugador que parte de su reconocimiento tiene que ver con la funcionalidad de un poder. Y esto también es una estrategia válida. Digo, uno puede elegir convertirse en el abanderado de una causa, Greta. Digo, ¿por qué una chica con viviendo una vida BCB1 en Escandinavia? Digo, donde no tienen particular problema de polución, porque no les cae la lluvia ácida y se convierte en una de las voces globales en torno a la polución. Voy a ser un poco más cruel. ¿Qué carajo sabe Greta del tema? Probablemente no más que varios de los que estamos acá presentes. Entonces, ¿por qué Greta llega a donde llega? Digo, ¿por qué no tenemos un científico ahí sentado diciendo, chicos, estos somos nosotros muertos en 20 años, y por todas estas variables, que hay, digo, mucho escrito sobre el tema, y hay otro tanto diciendo que no es así, pero digo, no importa, la mayoría dice que sí. ¿Por qué Greta? Y porque debe faltar mucho más que un científico que hace 20 años está sentado ahí diciendo lo mismo, y ya, una pendeja de 16 años conmueve más. Lo habíamos visto en la clase pasada con el tema de la chica de los órganos, ¿cómo era? Justina, que un tipo de 70 años, 50 años que necesita un trasplante, que también se muere si no recibe el trasplante, pero empatiza menos. Entonces, de hecho el otro día me pasó que estaba, no me acuerdo qué, había visto online una petición no me acuerdo si era tipo Change o qué, pero para que una señora de 70 años, ¿qué cosa? Lo vi y dije, tiene 70 años, ¿me dejo diciendo?
Ya está. Que la atención nuestra vaya por otro lado. Dije, no, que hijo de puta. Y firmé, pero porque me dio culpa que dije que tuve ese pensamiento utilitario. Pero el punto es, estamos todo el tiempo siendo tensionados por un montón de temas y el gran desafío de este juego es cómo logramos que la gente que está bombardeada por Netflix, pedido ya, Tinder, Grindr, esto, aquello y lo otro, todo diciendo che, mirame, la política o los políticos o los jugadores del mapa político tenemos el desafío de agarrar a la gente y decirle che, indignate conmigo por esto, movilizate por esto, y decir no, pero pará, estoy viendo culos, no importa. Bueno, eso pasó con Santiago Maldonado, o sea, ahí se fue un tema que se fijó en la agenda, que no sé quién lo fijó, no sé si fue del lado del kirchnerismo o qué, y era como que sensibilizarte con esto y si no estás a favor de que los que lo persiguieron y lo mataron son unos hijos de puta, vos entonces nada, chao, sos un hijo de puta. Bueno, hay algunos programas míos debatiendo con algunas personas sobre el tema de Santiago Maldonado, y entonces yo le decía, digo, mirá, todo bien, pero el hijo de puta sos vos. ¿Por qué? Porque no tenés ninguna evidencia empírica de lo que estás diciendo. Yo no te estoy diciendo que no haya podido pasar, pero bueno, me estás diciendo, che, averigüemos qué pasó con Santiago Maldonado. Vos estás diciendo, el Estado genocida desapareció a Santiago Maldonado. Entonces, vos estás prejuzgando algo que ni la justicia, ni la ciencia, ni nadie. Digo, vos sabés dónde está Santiago Maldonado y lo que le pasó, vos sos un hijo de puta. Juegan con lo políticamente correcto. Claro, entonces le digo, no, porque digo, perdón, es una discusión mío con un profesor. Digo, que vos vayas a un aula a decir que Santiago es un desaparecido en democracia, quiere decir que vos sos un hijo de puta. Digo, porque le estás vendiendo a los chicos algo que no se sabe como si fuera cierto y le estás inculcando un odio a las instituciones y un miedo a la democracia y a las autoridades democráticamente electas sin fundamento. Entonces, no estamos hablando acá sobre si el Estado desapareció o no desapareció Santiago Maldonado, porque no lo sabemos. Y en todo caso, trabajemos todos juntos para descubrirlo. Pero tu actitud hoy es de destrucción. Entonces, hacete cargo de lo que estás haciendo acá, que es un intento de legitimización, un gobierno democrático. Bueno, eso motivó una denuncia penal que hice Cristina Kirchner, lo veo de buena fin, qué sé yo. El punto va por el lado que la verdad es accesoria a este juego de persuasión. Digo, elijan el tema que quieran y se van a dar cuenta que las partes en general o mienten o omiten información o le dan un sesgo chantum o simplifican. Pongo un ejemplo practicísimo. Este fin de semana debate en Crónica. Agarra y dice, bajó el consumo de leche, Argentina, país hecho concha. Entonces, viste, en un momento se me prendió la lámpara. Dije, pará, ¿cuánto litro de consumo de leche tenemos? Googleame la información. ¿Cuántos litros consume la Argentina? No sé. Creo que estaban en 160 y pico. Bien. Ni idea, no consumo leche, no tengo ni idea. Bueno, está más o menos ahora, si no me falla la memoria, entre 150 y 160. Fantástico. Entonces dije, es poco o mucho. No digo para escandalizarse, lo que uno tiene que hacer es darse cuenta, che, pará, pero está bien consumir 160 litros de leche. No, está bien, está mal. Googlear, promedio. Dice, los que tienen mayor consumo son los que pasan los 150 litros de leche por año y supuestamente en Argentina son 210 litros. Eso está viejo, 2007 la muestra que estamos tomando ahí. Mirá este año. 2016, bueno. Ah, está bien, 2016, pero pone de este año consumo de leche. Vale. Cayó el consumo de leche y ya te va a decir. Argentina cayó efectivamente porque era uno de los países que más leche en el mundo consumía y ahora está consumiendo la par de España o de... está 30 y pico en la lista de consumo global. Entonces decís, pará,
Digo, si estoy consumiendo arriba de 150 o en torno a 150. Y por ende estoy entre los países que Más consumo. más consumen de leche en el mundo. ¿Dónde? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Digo, estoy entre los que más leche consumen. ¿Cayó? Sí. Pero estoy entre los que más leche consumen. Este año 176. 176, tragedia. Estamos arriba, estamos entre los que más leche consumen, esto tragedia. Segundo tema, que todo esto en el medio del programa. Segundo tema que me puse a analizar, dije, ¿cuánto consume el mundo? ¿Vos tenés ahí abierto Wikipedia donde están los consumos de leche promedio? No. Pone World Milk Consumption. A ver cuánto te tiene. Pero más o menos en 170, ponele que estamos ahora. Argentina está entre países absolutamente desarrollados. Entonces, decís, pará. ¿Me estás planteando una crisis? Está 28. 28. O sea, somos de más de 200 países. Bueno, esa es la muestra de 100. Ahí es. Más de 200 países que en el mundo. No hay más de 200, ¿no? 193 países en la ONU, 217. 2 observadores y después un montón que no están. Bueno, por eso. Pero ponele de más de 200 países en el mundo. Y estamos 28, 30. ¿Es una crisis? ¿Es un problema? No. Ahora, si uno mira ese ranking y ve que hay países que tienen un índice de desarrollo humano o de PBI per cápita o el indicador que quieran mejor que la Argentina, aparece una segunda cuestión que es consumo de leche per cápita no explica el nivel de desarrollo de un país. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál sería el corolario de no consumir leche? O sea, Nada. ¿qué? Cero. De hecho, Que no hay producción nacional, o sea, ¿cuál sería el problema? todavía estamos en el análisis del problema, ni siquiera entremos a la microeconomía del tema. Ok. Si uno agarra, de hecho, la ciencia que te dice, ¿la leche es buena o es mala? Está bueno. No, la leche es mala. ¿Es mala? La leche mala no es buena. El ser humano no está adaptado, después de su etapa de lactancia, Sí. para la ingesta de lactosa. En realidad todos somos intolerantes a la lactosa, algunos más, algunos menos. Y hay gente que toma un vaso de leche, se caga encima y se muere, y hay gente que no la pasa nada. Pero desde el punto de vista metabólico, por lo menos hay fuerte evidencia que sugiere que la leche tampoco es un producto que uno dice, genial. Pero saquemos esto, porque tampoco voy a decir, no, está bárbaro que no tomemos leche porque hace mal. No, digo, como que era Cristina que decía, la diabetes es una enfermedad de ricos. Digo, no voy a decir esto. Pero, entonces apareció otro tema, porque la discusión era, bueno, pero todo esto es porque la leche aumenta mucho. Son las dos que me trataron de cruzar en el programa. Entonces dije, pará. ¿Por qué aumenta la leche? Entonces uno, ¿qué es lo primero que uno diría? Por menos gente que compra. Por la inflación, porque todo aumenta. Entonces dije, están así. Y me puse, todo esto en crónica, medio que están debatiendo. Yo googleando y haciéndome preguntas. Digo, Por eso te preguntaron por qué está todo el tiempo de soles delantero. y expliqué eso. Y dije, claro, ¿qué fue lo que encontré? Durante el kirchnerismo cerró un tango por año. Un tango por día. ¿Por qué? Porque básicamente habían seteado el precio de la leche al productor por debajo de la línea de costos. En consecuencia, todo tango chiquito que no tenía escala cerraba, en detrimento de los consumidores, de los trabajadores, de las comunidades que vivían de leche, favoreciendo la concentración económica de las marcas que por un tema de escala podían sostener la producción en esas condiciones. Dicho en criollo, pasaste de tener muchísimos productores de leche a tener muchos menos productores de leche. Con el macrismo empezaste un camino a revertir esto, pero además tenías inflación. Entonces, ¿vos qué tenías que hacer si lo que querés es recomponer el ingreso en términos reales de un sector? Tenés que aumentar los precios por arriba de la inflación. Si vos lo que querés es que gane en términos reales. Entonces, es lógico que la leche te aumente más que... Y de hecho, si te pones a ver la economía del sector, recién en 2019 se frenó la tendencia de cierre de tambos. Y recién con los aumentos de los últimos meses, la ecuación empezó a dar positiva.
Entonces, vos por un lado tenés precios altos, ¿por qué? Tuviste que recomponer la competitividad del sector. O sea, en realidad no es que tenés precios altos, tenés los precios razonables, porque que alguien reciba menos plata que la que le cuesta producir, digo, salvo que pensemos que los lecheros tienen que ser esclavos, digo, es una locura. Primer problema. Pero segundo problema, y esto es algo básico de microeconomía, si yo tengo más oferentes, más gente produciendo leche, ¿los precios van a ser más altos o más bajos? Más bajos. Más bajos. Entonces, si vos tuviste una política que deliberadamente destruyó el sector para que la gente pudiera consumir leche barata, la consecuencia a mediano plazo es que vas a tener leche más cara o más barata. Más cara. Porque básicamente hiciste que los lecheros se consuman su capital. Entonces, hoy estamos pagando leche más cara porque durante mucho tiempo pagamos leche muy barata, lo cual hizo que se destruyera buena parte del sector, restringe la cantidad ofertada. Pero aparte, si quisiéramos mantener esta cantidad ofertada, mínimamente necesitamos recomponer la competitividad, la rentabilidad del sector. Entonces, tenés un problema de estructura de mercado, pero además tenés un problema de regulación del mercado que tenés que salir a resolver. Más la inflación, más la evaluación, más. En consecuencia, la historia es otra. ¿Es malo que haya menos consumo de leche? ¿Por qué hay menos consumo de leche? Porque la leche es más cara. ¿Y por qué la leche es más cara? Porque ahora el precio de la leche permite rentabilidad en el sector. ¿Qué permite que haya más rentabilidad en el sector? Que dejen de cerrar empresas, que se creen puestos de trabajo, que haya más inversión y que Argentina pueda seguir exportando, generando divisas. Entonces, económicamente hablando, hoy el sector de la leche está mejor o peor. Mejor. ¿Eso es bueno o malo para la Argentina? Es bueno. Es bueno. En consecuencia, en realidad que haya menos consumo de leche es mejor para el país que haya más consumo de leche a costa del capital de los lecheros. Ahora, imagínense tener que explicar eso en un debate televisivo. En 2 minutos ahí. Igual lo hice, porque cada vez que me decían algo, dicen, no, y seguí. Pero es muy difícil. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Macri, hijo de puta, bajó el consumo de leche. Y vos decís, pero pará. ¿Es así? Y si es así, ¿está mal? ¿Y es malo tomar menos leche? ¿Y es malo? ¿Son malas las causas por las que estamos tomando menos leche? Y al final, si lográs salir de la explicación simplista de tomamos menos leche, tragedia, resulta que quizá no es tan drástico. Porque en definitiva la leche no aporta ningún nutriente específico, único, especial, que no puedan aportar otras comidas u otros alimentos, por hecho. En consecuencia, y seguimos siendo uno de los países que más leche consume en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que estamos destruyendo un sector y vamos camino a quedarnos sin industria láctea, siendo la pampa, o que durante muchos años cerró un campo por año, hicimos mierda al sector, destruimos puestos de trabajo, generamos desinversión, perdimos generación de divisas, y gente que se nutría con leche ahora va a tener que nutrirse con cualquier otra cosa. Parte de su dieta, ¿no? Digo. Porque lo que valió fueron los precios relativos, más allá de el aumento general de los precios. Sí, la leche se volvió más cara en relación a otros productos. Sí. ¿Está bien o está mal? Está bien. No, porque tendríamos como país productor que la gente que gane más leche, tome más leche. Sí, bueno, pero ¿cuál es la evidencia empírica que sostiene que tenemos que tener un nivel de consumo de leche de tantos litros? Porque si no, este país es una mierda. ¿Se entienden dónde está el problema? Este es el juego de la política. ¿Qué ha logrado el kirchnerismo? No escuché a un dirigente, a uno del macrismo, explicar esto. Yo no lo sabía, lo descubrí el sábado googleando en televisión. Digo, ahora, si uno no se toma ese trabajo de agarrar el argumento y empezar a tirar del hilo, buscar, preguntarse, te comes la madre. Digo, si vienen y se me dice, che, los chicos toman menos leche, hijos de puta, pobres los chicos. Digo, ¿qué chicos? ¿Para quién?
No, me hace acordar un chiste de Menem que no quiero fallar a la verdad, pero así que puedo estar equivocándome un poquito. No es un chiste, sino que es algo que dijo Menem. Que Menem les estaba planteando a los chicos que si no estudiaban y si no se esforzaban, como que no iban a tener un futuro. Como que era un discurso donde básicamente los estaba interpelando. Creo que les iban a dar unas zapatillas o algo así. Y en un momento se le acerca alguien y dicen, pero presidente, estos chicos no comen. Dicen, no, si no comen entonces no le damos nada. Porque interpretó que el no comen era no querían comer, se portaban mal y desobedecían. O sea, cuidado en la historia en las que nos metemos, porque si la discusión es hay menos consumo de leche y eso es un problema, terminamos votando una ley de emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que permite la ley de emergencia alimentaria? Que los gobiernos provinciales y municipales puedan realizar compras directas de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Plata libre, sin control, para hacer política. ¿Quién era que daba las canastas? Puedo decir, la Evita con la Fundación Eva Perón, No. y si no, después las cajas PAN, el Programa Alimentario Nacional. Sí, eso es Alfonsín. Pero, ojo, que si nosotros nos subimos a la ola, quizás lo que estamos haciendo es bailando la música que puso otro. Entonces, esto primero sería una suerte de llamado de atención como ciudadanos de no seamos boludos, ¿no? Desconfiemos. Y visto desde el lado de los policy makers, ¿no? De los generadores de políticas públicas, entiendan el juego. Digo, el nuestro es un negocio de persuadir y convencer. Y es en definitiva un juego de contar historias. Hay una canción muy linda que creo que explica muy bien esto. Es Sui Generis, que se llama El Fabricante de Mentiras. Escúchenla, es una linda canción, folk de los 70. Pero lo que dice al final, el fabricante de mentiras, como dice el dicho, era un tipo que mentía, y básicamente la canción cuenta cómo el pibe, como el fabricante de mentiras, seducía a una señorita contándole una serie de mentiras. Y dice, pero la canción me diciendo, pero hay algo que nadie se pudo explicar, por qué la niña ríe en vez de llorar. Entonces dice, ojo, que si el resultado es positivo, ahí aparece toda la escuela de justificación de si el fin justifica no los medios. Digo, si lo que yo estoy haciendo, el resultado es bueno. No es como decirle a un nene, come porque viene el coco y te come. Estoy mintiendo. Digo, no, estamos de acuerdo que estamos mintiendo. Y ¿Estamos de acuerdo que estamos mintiendo? Ahora, ¿por qué mentimos en ese supuesto o en tantos otros? Porque creemos que la consecuencia de no mentir es peor que mentir. Digo, ¿por qué decimos que Papá Noel existe? Perdón, chicos. Porque creemos que decirle a los hermanos, hijos, sobrinos, los nietos, lo que fuera, que Papá Noel existe, le cagamos un toque. La infancia. Bueno, es lo mismo. Digo, estoy seguro que las minas de la lucha pro aborto creen que, o saben que no hay 200.000 abortos por año. O sí, no sé, digo, no importa el número. El tema es, se aumentan las cosas para que suenen, que es un poco el debate de los 30.000 desaparecidos. Digo, me gusta mi espacio político. Digo, un quilombo con eso, con los perfiles. Pero, no fueron 30.000, dato. No lo hace menos grave,
no lo hace mejor, no lo hace peor, no reivindica a los militares, dato. No, fueron 30.000, no hay un documento que hable que fueron 30.000, tenés a Landra Urel. Digo, a la gente que tuvo que ver con el invento del número diciendo, che, inventamos el número. ¿Por qué? Para que nos den pelota. Ahora, fantástico, digo, le ponemos un 10 al curso de emprendedorismo político, le decimos, muy bien señor, usted logró visibilizar un problema, ¿no? Logró que el mundo se preocupe por la Argentina, digo, está fantástico. Desde el punto de vista del camino. Ahora, lo que es espectacular es que pasado el hecho histórico, teniendo hoy como sociedad organismos gubernamentales, herramientas, instituciones, todo chequeando, que no te dan 30.000, que algunos se pongan en pelotudos y te digan, no, fueron 30.000. Pero aparte, no hace que sea hasta destructivo, porque está negando la historia que hay detrás de cada caso de desaparición. Y el problema es que básicamente, volvemos al segundo ejercicio del poder, lo que vos estás diciendo, con el fueron 30.000, es la imposibilidad de abrir la tapa de eso. Y ahí aparecen toda una serie de discusiones. ¿Cuántos fueron desaparecidos? ¿Cuántos murieron en combate? Es lo mismo un civil chupado que un tipo muerto en un enfrentamiento armado. O peor, che, en este número de desaparecidos que me está metiendo, tenés gente que fue muerta durante un gobierno democrático en enfrentamientos por acciones terroristas. Los muertos del 74 al 76 son desaparecidos. No son terroristas. Pero fíjense que han logrado el ejercicio del poder en su fase de autocensura, donde durante mucho tiempo vos no podías decir, voy a ser práctico, me chupo un huevo, no pasa por ahí, pasa por el hecho de que logran imponer una campana de silencio para impulsar una agenda determinada. Entre ellas la de reivindicar, porque después de eso van pasando cosas. Después son las víctimas del terrorismo que hay que suicidar o indemnizar. Bueno, dale, ok. Después, propuesta de la gente de Carlotto y compañía, una propuesta para cambiarlo el INADI y que sea además en contra del negacionismo. Entonces, si vos osás decir que no fueron 30.000, cometés un delito. O en la provincia de Buenos Aires, o en la ley vigente, vos en un acto oficial decís que no fueron 30.000, corres el riesgo, ni siquiera que no fueron 30.000. Debes decir que fueron 30.000. So pena de expulsión administrativa. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Digo, ¿se entiende? Digo, ¿cuál es la agenda detrás de un número que no le cambie la vida a nadie? O sea, lo lógico es que no se debate. Digo, que uno va a un archivo público y dice, hay 8.243 y hay otro que no sabemos cuántos son, que se estiman, están en el orden de, bueno, listo, sigue la paz del mundo. Y qué cagada lo que pasó hoy, qué hijo de puta es esto y qué hijo de puta aquello. Pero, fin de historia. Ahora, fíjense cómo hay hechos que son utilizados por los operadores políticos y son escalados a una dimensión y a una dinámica y a un discurso y a una forma distinta que los hechos que le dieron origen, porque son funcionales para impulsar tal o cual agenda. Y así podemos tener televisión. Uno de los ejemplos más clásicos es, si uno mira la propaganda anti-Israel en medios pro-Palestina, a ver si encuentro, hay un gráfico muy divertido sobre esto, donde se pone siempre una caricaturización como si Israel fuera el gigante opresor, asesino, hijo de puta, y Palestina una pobre víctima de las circunstancias.
que no estoy diciendo esto, reitero, que haya o no haya exceso ni nada por el estilo, sencillamente que hay una manipulación a conciencia de la información que me ha tocado hasta a mí, digo, solamente mirando, de mentir videos donde no entendí un carajo lo que estaban hablando, pero dice no, porque fíjate este video, cómo los soldados israelíes matan a una señora, y vos veías una señora que se tropezaba, se caía. Aparte con audio, digo, no escuché un tiro. No hay una marca un tiro. Siendo una bala a la distancia que me está diciendo que está entrando, no solamente entra por la señora, sino que sale por la señora. Un rifle, bueno, en fin. Una serie de cuestiones donde si uno solamente mira una parte de la información, corre el riesgo de comerse el amague. Pero pasa con todo. A ver, y en algún punto, cuando el kirchnerismo problematizó en Argentina todo el tema de la ley de medios y el monopolio de Clarín y la mala en coche, era esto, ¿eh? ¿Qué decía Clarín? ¿Qué decía el kirchnerismo? Estos hijos de puta están falseando esto y me están construyendo la realidad. Yo no estoy diciendo, ojo, puede ser. ¿Cuál fue el problema del abordaje del kirchnerismo? Que no dijo, che, resolvamos esto que está mal. Yo no podría decir, no, era, como esos son unos hijos de puta, armemos nosotros otro igual de malo, porque nosotros sí decimos la verdad, eso no, porque son los hijos de puta. No sé si se acuerdan del multimedia kirchnerista, ¿no? Te decían todo, te choreaban plata acá, no pagaban impuestos, te compraban esto, te amenazaban a Daniel Adán y compraban C5N, kilómetros. Entonces hay un momento donde vos decís, tu problema no era esta dinámica. Tu problema era que vos no controlabas esto. Ahora, estamos viviendo una época muy interesante, porque si uno mira Estados Unidos, uno mira Brasil, y ve como Trump o Bolsonaro llegan al poder, en ambos casos, a favor o en contra. En contra. Claramente, si uno quisiera limitar la explicación de los fenómenos políticos a la capacidad de estos jugadores de setear la agenda, si de ellos dependiera, ni Trump ni Bolsonaro hubieran llegado al poder. Ahora, ¿qué es lo que han logrado en algún punto o qué es lo que está pasando? Los medios no dejan de integrar el universo de las corporaciones. Entonces, cuando los candidatos dicen, ojo, porque el rey está desnudo, mucha de la crítica que viene por acá queda invalidada. Y de hecho la ciudadanía empieza a jugar como una suerte de pelea David versus Goliat, de nosotros los pequeños ciudadanos que nos rebelamos contra el sistema y los embajadores de ese pequeño hombre, los representantes de ese pequeño ciudadano. Ahora, ¿cuál es el problema cuando un gobernante ataca o deslegitima de manera sistemática el periodismo? Que es cierto que hay un esfuerzo y un intento de seteo de agenda por parte del periodismo, pero no es lo único que hace. Entonces, si el político logra una conversación directa con la ciudadanía, el político, el líder, Greta, digo, quien sea, y uno deja de tener intermediación en esa relación,
acá empezamos a consumir cualquier cosa. Entonces, si lo que viene de acá es bueno, es saludable, digo, no es verso, es información, lo que fuera, fantástico. Pero ¿qué pasa si lo que empezamos a recibir de acá es tóxico? La fake news. Porque al final del día, más allá de que acá se podía editorializar, que se podía dar un sesgo, que podía elegir qué mostrarte y qué no mostrarte, en algún punto seguía existiendo la responsabilidad. Yo no podía decir, vos violaste 50 pollitos. En algún punto yo te digo, che, ¿dónde? Y si no, de hecho, eso ha llevado a que el periodismo, en parte en defensa de sus garantías constitucionales, aparezca lo que llama la doctrina de la real malicia, que es una doctrina desarrollada por la Corte Suprema, donde se tenga que demostrar la alevosa intención injuriante del medio. Pero yo podría decir, se habría violado 50 pollitos. Y si uno me dice el derecho a réplica, digo, sí, dale, yo sí, no violé 50 pollitos. En cambio, yo iría a algún sitio, lapindonga.com, con 3 alias, con 2 proxies, que no es de nadie, yo digo, Yamil Santoro se violó 50 pollitos, y es, capaz no prende, capaz prende, capaz tengo que ser yo a explicar por qué no me violé 50 pollitos. Pero aparte, las miles de personas que vieron que yo me violaba pollitos, no van a estar dispuestas probablemente a escuchar mi explicación sobre el hecho de violar 50 pollitos. Por eso lo más probable es que me condenen por haber violado 50 pollitos, como Kevin Spacey, que alguien dijo que se lo había violado de pibe después de eso. No sostuvo la denuncia. Pero Kevin Spacey no estuvo en la última temporada de House of Cards y fue una poronga. Por ende nos jodimos todos. O acaban de salir un par de fallos en Mendoza, donde una chica prestó su cuenta de Instagram para escrachar abusadores, donde otras personas le compartían las historias de personas que habían abusado de ellos. Y esa chica tuvo que fue finalmente condenada y tuvo que responder económicamente a todos los pibes que había escrachado, y sobre los cuales nunca se había formulado denuncia penal alguna, ni se había cometido en principio. Recordemos que la justicia presupone la inocencia de las personas. No se habían acreditado las circunstancias del hecho de la denuncia pública. Igual, o sea, eso también cambió en relación a los medios. Antes se presuponía la inocencia y ahora se presupone la culpabilidad, y tenés que explicar por qué no sos culpable, no porque no sos inocente. Exacto. De hecho, a mí me ha pasado, digo, en realidad no me pasó nunca por suerte, pero me lo planteo muchas veces como tema operativo. Digo, ¿qué pasa si vienen y me dicen, te choreaste, no sé? ¿Y cómo explico? ¿Y qué pasa si viene alguien y me dice que hace 10 años le toqué el culo en... ¿Cómo que? O sea, vos ya sos culpable para yo soy el 90% de la gente, vas a ser culpable. Entonces, de hecho, me pasó con un amigo. No lo vamos a individualizar para que esté de recuerdo en este video, pero el chico salía con una chica, relación muy conflictiva. La chica se pone a salir mientras salía con él con otro amigo. Luego yo hablo con la chica, hablo con el chico, le digo, chicos, yo liberal, todo bien, pero déjenme romper la pelota. O sea, me van a generar un quilombo interno, entonces eso no. Yo no me voy a poner a juzgar la moralidad de las personas, pero siendo que esto va a tener consecuencias destructivas dentro de un entorno de trabajo, no rompa la pelota. Que sí, que ponga, bueno, finalmente termino encarando a mi amigo y le digo, che, tú no te estás cagando con tal, perdón, yo te tengo que contar, pero
Prefiero ser yo y no que vos creas que yo estoy apañando esta situación. Cuestión que cuando la chica igual era un personaje difícil. Muy linda, personaje difícil. Y cuando mi amigo la confronta, la chica, en lugar de asumir la culpabilidad del hecho, digo, que me consta, digo, arranca una narrativa de que este otro era un golpeador, entonces lo denuncia penalmente, entonces pide una perimetral, entonces bla bla bla, y lo publica en las redes y se arma. Yo estaba presenciando todo eso, lo decís, esto no pasó. Y mi amigo me dice, me está llamando mi jefe, y me está escribiendo todo el mundo, y bla 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 bla. Claro, entonces decís, ¿qué hago? Bueno, después como abogado le sugerí una serie de medidas, pero el tema es que, fíjense cómo, no voy a decir víctima, pero digo, una persona que no tenía responsabilidad culposa en el hecho, que había derivado en una cuestión, termina quedando como victimario por la historia que alguien se dispone a contar. Ahora, ¿qué logró esta chica? En lugar de que otro la condene y diga, condena social, decir, la hija de puta, media pila, la piba se blindó con una historia hermosa que es, este hijo de puta me pegaba. ¿Se entiende? Le damos también el diploma de emprendedorismo político. ¿Por qué? Porque logró la narrativa que le servía más para cerrar el episodio de una forma donde la responsabilidad era del otro. Entonces, ¿dónde quedó él? No es decir, esta hija de puta me cagó. Es, yo no la golpeé, yo no la violé, yo no sé, yo no. Y con todo eso, el 90%, ¿viste? Yo lo vi una vez que la miró con el ojo torcido, entonces. Vale, en serio. Entonces, ojo, porque muchas de las cosas que estamos viendo hoy acá no se aguantan ya a esta altura de la vida solamente a los procesos políticos. Digo, tiene que ver con el manejo de la opinión pública. Y el tema de la opinión pública tiene que ver hasta con su vida profesional. Digo, capaz ustedes el día de mañana no quieren saber nada con la política, pero les toca estar en el área de asuntos públicos de una corporación, de una empresa. Y van a tener que estar todo el tiempo gestionando crisis de alguien dijo que encontró una rata dentro del sachet de leche. Y capaz no hay. No sé si se acuerdan, hermoso, hace poco, que había una señora que decía, mirá, este es el atún que nos están vendiendo que en realidad es lana. Ah, sí. Señora, y lo desmenuzaba así, decía, lana. Nos están cagando, estamos comiendo lana. Y vos decís, ¿Son las babosas dentro del bagio? eso no sabía. ¿Había babosas dentro del bagio? Sí, pero pasó un montón de tiempo, se hizo reviral en Facebook todo. ¿Qué no sé? Está lleno. Aparte andá chequeando la concha de tu hermana. Es como en los casos esos, no sé si se acuerdan, también se había vuelto viral. ¿Cuánto polvillo hay dentro? Oh, mirá cómo nos están cagando. Y después vos agarrás al MAT y ves la regulación sobre qué es. Y sí, te pueden vender 40% de polvo. Si no vas a comprar hierbas sin polvo. Digo, no te gusta, hijo de puta, mirá. Cacha mal. Bueno, cuestión que. En el universo del seteo de agenda, el que se queda con la historia final es quien tiene más de la mitad del partido ganado. Porque todo el resto de los actores van a quedar condicionados por esa historia. De hecho, si, por ejemplo, nosotros volvemos a nuestra historia sobre la leche y entramos con el problema de los chicos toman menos leche, probablemente los jugadores que vemos en la tele sean ¿quiénes? Yo soy un medio productor. Me pasa, leo en el diario, bajó el consumo de leche. No entiendo un carajo, digo, qué mal, tragedia nacional.
voy a escribir una nota que diga, no está mal que se tome menos leche y me van a putear de esta manera. Y va a salir Santoro de Cambiemos, que no está en Cambiemos. Dice, está bien que los pibes tomen menos leche, hijo de puta. Página 12. Le juego un asado. La izquierda diario. ¿Qué? La izquierda La diario. izquierda diario, obvio, siempre. Santoro justifica el ajuste, la muerte de los pibes en Formosa. No, ¿a quién le van a llamar? Son productores televisivos. Y si es un problema alimentario, ¿a quién van a llamar? A peronista. Qué gorila que son, concha. No. A nutrición, a tipo de nutrición, ¿y qué van a decir? No, sí, los pibes. Y el otro día me tocó estar con uno. Dijo una cantidad de pelotudeces. Pero de pelotudeces. Que digo, usted, señor, es médico en serio. O sea, pelotudeces. Entonces llaman a un chabón que es nutricionista y le piden que explique temas de estadística de consumo nacional. No entiende un choto ese señor de lo que están viendo hablar. Pero, en serio. Y también, o sea, igual en la tele pasan cosas hermosas. Pero digo, y después le preguntan al otro y dice, ¿usted cómo cree que estoy diciendo votos? No, claramente, más que saca poco votos porque los chicos toman menos leche. Pero decís, ¿viste cuando sentís que el cerebro se te va derritiendo, se te cae y decís, la concha de la luna, se te cae el cerebro? Y eso es la tele. Entonces, si me aparece alguien y dice, loco, no es el hijo de puta, tele mala, ¿viste? Macri no sale y dice, los de la tele son los hijos de puta y los periodistas son los hijos de puta. De hecho, yo sí soy Macri, ¿sabes qué? Voy al debate, digo, loco, está bárbaro, no te importa. No está bárbaro que comer menos leche. Porque la Argentina se está poniendo de pie porque los pibes toman menos leche. Toma, está bien. Le va a agarrar así como un ictus a Alberto que no va a entender qué le va a pasar. Y bueno, digo, alguien lo tiene que hacer. De hecho, creo que voy a cortar la parte donde explico esto en la clase de hoy y lo voy a subir a la red para decirlo. Y les prometo la tapa de página 2. Santoro y el consumo de leche. Pero, a modo de síntesis, porque creo que como no tuvimos recreo, 2023. bueno, lo importante es que entendamos que buena parte de este juego, de lo que estamos viendo en esta materia, tiene que ver con aprender a contar historias. Y eso hace que aparezcan en este tema, a la hora de pensar cómo cambiar políticas públicas, un montón de otros jugadores que no tienen que ver con políticas públicas. Que no tienen que ver con la ciencia, que no tienen que ver con entender por qué pasa lo que pasa, sino contadores de cuentos. O sea, publicistas. Y los publicistas, junto con los encargados de prensa, junto con toda otra serie de jugadores, somos, yo estoy un poco en lado del mostrador, los que en definitiva construimos realidades y fabricamos historias que van a lograr más o menos adhesión de las personas para tal o cual causa. Y el desafío que tienen nuestras historias, primero es que sean convincentes, que logren comprometer emocionalmente a la persona que nos está escuchando, que la movilicen, y fundamentalmente permitan ir engarzando otras historias alrededor que permitan ganarle a las historias que tenemos enfrente. Y es esto. Lo van a ver si tienen Netflix en el documental del Brexit, de cómo se trabaja sobre la opinión pública para lograr estos consensos. Lo pueden ver analizando casi cualquier historia de algún consultor político. Les recomiendo una muy buena que está en Netflix, que es muy divertida, que es sobre Roger Stone. Creo que se llama ¿Quién es Roger Stone? En el documental. Y hay una película que les recomiendo, aparte se la recomiendo porque es divertida. Se llama Vice. ¿Alguien la vio? No es de vicio, sino que es de vice, de vice president, del vicepresidente de
que vino después de... que vino antes Bush, claro. El vicepresidente Bush, que era Cheney. Cheney era un tipo tremendamente hábil para manipular la opinión pública. De vuelta, moral abajo de la mesa. Pero, por ejemplo, algo que se problematiza en esa película es la guerra con Irak. ¿Y cuál era el fundamento de la guerra con Irak? Y derrocar a Saddam Hussein y toda la historia. A ver si se acuerdan. ¿Por qué se invadió Irak? ¿Qué había en Irak? Por lo cual teníamos que ir con los militares. Terrorista, ni idea. Googleen un segundo. Porque si Justificación de invasión a Irak. 2008. Poco antes, no, antes. 2002. Dos palabras. ¿No está en el celular, Javier? Petróleo. No. Ya es lo que se ve. Ah, claramente ese era el móvil. ¿Cuál era la excusa? No sé. ¿Y qué año fue? Creo 2002, 2003, no quiero mentirles con el nombre. Pongan guerra con Irak, causas. No les tengo que enseñar a googlear, chicos, no sean malcriados. No, pero acá dice. El atentado. Acusación de tenencia de armas. Sería y como producción de masiva. Armas químicas. Ah. Irak tenía armas químicas. Y aparte, como Irak tan brudo, que le dijeron, che, mostrame las armas químicas. No. Pero déjame inspeccionar. No. Bueno. Guerra. Y después, lo que había detrás de eso era con Halliburton y una serie de empresas. El negocio de la explotación del petróleo de un territorio que luego iba a ser readministrado. En síntesis, fíjense cómo las historias, como la historia de las armas químicas, logran nada más y nada menos que guerras. Pero no solamente generó eso, ya que el descabezamiento de algunas fuerzas, como el iraquí, junto con la intervención de Estados Unidos con distintas excusas en la región, llevó a la primavera árabe, que a su vez llevó al fortalecimiento del Estado Islámico, lo cual viene generando la crisis migratoria que viene sufriendo Europa de los últimos 4 años. En síntesis, hay algo muy divertido que tiene que ver con la teoría del caos, que uno puede empezar una historia, pero nunca sabe cómo termina. Entonces también hay cierto grado de prudencia, responsabilidad, criterio que uno tiene que tener, porque cualquier historia no se justifica. Y ahí es donde aparece el miedo que muchos liberales tenemos frente a los discursos populistas de derecha que hoy están teniendo algún tipo de auge en el mundo. Porque pueden servir para ganar elecciones, pero nunca sabemos cuándo, por ejemplo, en Europa, estamos abriendo la puerta a la vuelta del fascismo. De hecho, hay una serie que les recomiendo, que les digo la traducción en español, que está en Netflix también, que es una muy buena serie, y si les gusta el periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, me animaría a decir que es una obra de arte, que cuenta la historia del nazismo, no desde una óptica tradicional, sino se llama El Círculo del Mal de Hitler, la película, la serie.
sino que lo que estudia es las peleas de poder dentro del círculo íntimo de Hitler. Entonces, cómo desde antes de Hitler hasta la caída del Reich, todo ese proceso, cómo los movimientos, las peleas, los guadañazos, las guachadas, todo lo que pasaba, le dieron forma al nazismo. Entonces, cuando vos ves eso, decís, pará. Acá no es que había un grupo de tipos con un plan sistemático de exterminio que dijeron vamos a tomar el poder y vamos a hacer boleta a N cantidad de pueblos en el mundo. El resto. No. Ves una cosa que va tomando forma y cuando vas viendo por dónde se van colando las locuras, vos decís, boludo, increíble. Se le fue de las manos. Sí, no sé si es que se le fue de las manos, es. Las boludeces prenden. De hecho, hay un libro que creo que se lo puse en la bibliografía que se llama El erizo y la zorra, de Isaiah Berlin. Y algo que él plantea, dice, uno está acostumbrado a pensar los procesos históricos a partir de jugadores centrales. Y se pierde de vista que en general la cosa es tanto más compleja. Y en esa multiplicidad de actores desconocidos por la historia oficial, porque digo, es más fácil pensar que San Martín o Bolívar, ¿no? Que entender que hubo 500 tipos que se cagaban porque uno le quiso coger a la mujer, entonces lo mandó acá y que eso no le dio. Y todas esas miserias que explican en realidad más el funcionamiento del mundo que el heroísmo inusitado de un chavo que no estoy diciendo que lo haya tenido, o sí, no sé, digo, que en definitiva las cosas no son tan simples ni tan lineales. Lo que nos lleva también a entender, y que está muy buena esa serie para entender, la de Hitler que les recomendaba, que el camino para lograr cambios a veces es más fácil de lo que uno piensa. Capaz en un momento ser amigo de Eva Braun, que fue la amante / mujer de Hitler, era mejor vía de acceso que ser amigo de Himmler o de quien a ustedes les guste del régimen. Digo, que Rom, que lo matan a Rom por puto, la excusa oficial, en realidad el problema de Rom era que no se había dado cuenta que había gente que tenía intereses contrapuestos con él y que un día dijeron, che, ¿y si lo matamos? Y después le dijeron, che, Hitler, matalo. Puto. Y no nos gustan putos, lo matamos. Entonces, todo el tiempo estamos insertos en historias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros espacios políticos. Entonces, la diferencia, moscas y arañas, es si somos los que estamos tirando de los hilos y los estamos tejiendo o sencillamente estamos en los hilos de otras personas. Ojo, capaz los otros no son conscientes de los hilos que están tejiendo. Digo, no todo el mundo es consciente del poder que ejerce. Pero quizás, si les puedo dar una recomendación que se lleven de este curso, es tratar de ver eso, tratar de identificar los hilos del poder. Porque eso es lo que les va a permitir, en definitiva, tomar mejores decisiones. Y darse cuenta cuando, por ejemplo, hay gente que tiene miedo porque le han enseñado a tener miedo. Y que el desafío es inspirarlos para que dejen de tener miedo. O que a veces el poder se ejerce en forma de autocensura. Y a veces sencillamente hay que decir, ahí está desnudo. Y no hay que tener miedo a decirlo. O saber que vamos a pasar probablemente del ejercicio invisible del poder al ejercicio visible. De hecho hay una serie muy linda ahora en Netflix que se ve esto bien representado, que casualmente es con títeres. Bueno, no sé dónde está. Peppa Pig y... No, es sobre el cristal del mal, Crystal of Evil, creo, Crystal of Darkness. Pero es basado en una película original de Jim Henson. Y es muy interesante porque, sin entrar en la trama profunda de la serie,
hay un grupo de chabones que ejercen el poder consuetudinariamente y nadie los cuestiona. Y de golpe uno se da cuenta que estos tipos están haciendo cagadas, y cuando empieza a decir, che, están haciendo cagadas, en lugar de la gente decirle, contame más, blasfemia, herejía, hijo de puta. Entonces toda la serie trata de cómo el chabón finalmente convence al resto y les pudre el rancho. Pero también está bueno que puedan entender en cuál de estos escenarios están parados. ¿Cómo se llama la serie? Esta última que te dije, Sí. ya te lo digo para que buscarla, porque como la terminé de ver, ya no me aparece. Los Muppets. El cristal encantado. El Cristo. Sí. No la película, que es de 1982, sino la serie de ahora que se llama La Era de la Resistencia. Los Muppets eran una masa. Bueno, con este cierre cultural, no sé si tienen alguna consulta o comentario. Hablé un huevo. Aparte di clases a la mañana, así que tengo una cantidad de...